Compárteme tu comida, y haré que tu hijo camine esta misma noche. Esas fueron las palabras exactas que una niña descalza de 9 años le dijo al hombre más rico y despiadado de la ciudad, mientras él almorzaba en el restaurante más exclusivo junto a su hijo paralítico. Lo que Ricardo Mendoza no sabía era que esa niña andrajosa que acababa de humillar públicamente guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Y lo que tampoco sabía era que él ya la conocía, o mejor dicho, conocía muy bien a su madre. Pero empecemos por el principio, porque esta historia de redención comenzó con la arrogancia de un millonario que creía que el dinero podía comprarlo todo, excepto lo único que realmente necesitaba. En el salón principal de uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, donde los cubiertos relucían en plata genuina y los meseros se movían como sombras entrenadas para ser invisibles, se encontraba Ricardo Mendoza, un nombre que hacía temblar a empresarios y retroceder a magistrados. Vestido con un traje oscuro impecable y una expresión de granito, jamás sonreía, ni siquiera lo necesitaba. El aire a su alrededor ya era lo suficientemente denso como para ahuyentar cualquier intento de familiaridad. Había algo en sus ojos, una mezcla de poder absoluto y un vacío irreparable que había crecido con los años. Sentado a su lado, con los pies inmóviles sobre el reposapiés de la silla de ruedas, estaba su hijo Sebastián, de 9 años, pequeño, silencioso, con una mirada dulce pero siempre expectante de algo que nunca llegaba. Había perdido el movimiento de las piernas hacía 5 años, tras un terrible accidente automovilístico. Ni los mejores especialistas del mundo habían logrado revertir su condición. Ricardo revisó su reloj por tercera vez en 5 minutos, golpeando los dedos contra la mesa con impaciencia creciente. Tienen 3 chefs premiados y se tardan una eternidad para entregar un simple plato, murmuró con desdén. El mesero apareció apresurado, aunque la comida estaba dentro del tiempo estimado. El problema nunca fue realmente el tiempo. El problema era Ricardo, un hombre que no toleraba la lentitud, ni siquiera cuando el mundo pedía paciencia. Ya viene, señor. Solo un minuto más, balbuceó el empleado. Ricardo no respondió, simplemente desvió la mirada y exhaló por la nariz con irritación evidente. Sebastián, del otro lado, observaba todo en silencio. Movía la pajita en su jugo, distraído, sin parecer molesto. Tal vez ya estaba acostumbrado. Todo el restaurante mantenía un respeto casi reverencial por aquel hombre que compraba acciones como quien compra el periódico. Pero ese día, algo que nadie esperaba descendía por las escaleras de mármol desde la entrada principal. Era una niña. Vestía ropa sencilla, llevaba el cabello recogido en 2 trenzas desprolijas, y tenía ojos grandes y oscuros como una noche sin estrellas. Poseía el tipo de presencia que no grita, pero tampoco pide permiso. Caminaba entre las mesas como quien atraviesa un campo abierto, ignorando las miradas perplejas de los comensales. «¿Esa niña de dónde salió?», murmuró una señora apretando su bolso de diseñador contra el pecho. «Deberían llamar a seguridad», susurró otro hombre a su esposa, mientras el mesero dudaba entre detenerla o fingir que no existía. Pero ella no se detuvo. Sus pies descalzos hacían poco ruido contra el suelo elegante, pero cada paso parecía marcar territorio, como si el restaurante, con sus vinos exclusivos, manteles de lino y arrogancia almidonada, estuviera siendo desafiado por algo mucho más poderoso que el lujo. Cuando llegó a la mesa de Ricardo y Sebastián, se detuvo. Los miró a ambos como si ya los conociera de toda la vida. Sebastián alzó los ojos lentamente y por un segundo pareció contener la respiración. Había algo en esa niña, algo que no sabía nombrar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Ricardo, por su parte, arqueó una ceja, ya preparando la frase cortante que usaba para rechazar a los extraños, con la misma frialdad con la que despedía ejecutivos. Pero antes de que saliera cualquier palabra de su boca, la niña habló. Su voz no era alta, pero atravesaba firme, clara, llena de una certeza que desafiaba su corta edad. «Dame algo de comer y curo a tu hijo». El silencio que se apoderó del salón tras esas palabras fue diferente a cualquier otro que se hubiera sentido antes en ese restaurante. No era el silencio respetuoso de las reuniones de negocios, ni el silencio cortés de los clientes discretos. Era un silencio casi sobrenatural, un peso en el aire, como si hasta los candelabros de cristal dudaran en brillar demasiado. La niña seguía ahí parada, con los ojos fijos en Ricardo, como si no acabara de decir algo impensable. Sebastián no parpadeaba.
Había demasiada esperanza en su mirada como para ignorarla. Pero Ricardo sintió la sangre hervir desde adentro hacia afuera. «Esto tiene que ser una broma», murmuró recostándose en la silla con una sonrisa cínica y venenosa. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo, niña? ¿Curar a mi hijo? ¿Con qué? Con la palma de tu mano sucia». La niña no respondió, no se movió, solo siguió mirándolo con esa serenidad inquebrantable. Eso lo irritó aún más. «¿Tú crees que esto qué es? ¿Un show de televisión? ¿Crees saber más que los mejores médicos del planeta, a los que he pagado millones durante 5 años para que él dé un solo paso de nuevo?» La voz de Ricardo se alzó peligrosamente. Ya no le importaban las miradas de los otros comensales. Estaba demasiado furioso como para mantener las apariencias. Sebastián tiró del brazo de su padre con voz apenas audible. «Papá, solo escúchala». Ricardo apartó su brazo con un movimiento brusco. «No, Sebastián, esto es un fraude. Es solo otra de esas personas que se aprovechan del dolor ajeno. Nos quiere estafar». Golpeó la mesa con fuerza, haciendo tintinear la cristalería. «Mesero, saca a esta farsante de aquí antes de que yo mismo la eche a la calle». El mesero dudó, sin saber qué hacer. Nadie allí lo sabía. Al fin y al cabo, solo era una niña delgada, descalza, con voz de quien carga más certezas que años. Ni siquiera el maitre, acostumbrado a tratar con multimillonarios y celebrities, sabía cómo actuar ante una situación tan surrealista. Pero entonces la niña volvió a hablar. «No estoy mintiendo», dijo con la misma serenidad, ahora mirando directamente a Sebastián. «¿Puedo darte una pequeña prueba?». Antes de que Ricardo pudiera impedirlo, ella dio un paso al frente. Sus pies apenas hacían sonido en el suelo, y su gesto fue tan delicado como improbable. Se arrodilló frente a la silla de ruedas y puso sus pequeñas manos sobre las piernas del niño. No era un toque técnico como el de un fisioterapeuta, ni ceremonial como el de un sacerdote. Era simple, puro, el toque de quien cree completamente en lo que está haciendo y en lo que puede suceder. Sebastián se estremeció levemente, casi imperceptible, una inspiración más profunda, una rigidez en los dedos, pero nada espectacular, ningún milagro visible, ninguna luz celestial, ningún sonido místico, solo la extrañeza del momento y una expectativa que aún no entregaba respuestas. La niña retiró sus manos con respeto, se levantó, dio un paso atrás y simplemente dijo: «A veces tarda unos minutos». Ricardo explotó. Ahora sin frenos, sin censura, sin ningún vestigio de civilidad. «Eso es todo. Ese es tu gran truco», gritó poniéndose de pie con violencia. «Toca sus piernas y esperas que lo creamos. Mi hijo sigue paralítico. ¿Entiendes? No va a caminar solo porque pusiste tus manos sobre él». Todo el restaurante quedó en shock. El tono, el contenido, la falta absoluta de respeto, todo fue brutal e innecesario. La niña no respondió. Bajó la cabeza y se fue sin discutir, sin correr. Solo caminó hacia la dirección por donde había entrado, con la misma serenidad de quien sabe que ya cumplió su parte. Y aunque se alejaba, era como si hubiera dejado algo invisible pero poderoso en el aire. Ricardo volvió a sentarse resoplando, los puños apretados sobre el mantel blanco. Sebastián no dijo nada, pero sus ojos seguían fijos en la puerta por donde la niña había desaparecido. Había un brillo nuevo en ellos, el brillo de quien sentía algo que ni su propio cuerpo podía explicar todavía. El mesero apenas había puesto los platos sobre la mesa, cuando ya se arrepentía de no haber fingido un tropiezo en el camino. El ambiente del restaurante, antes dominado por conversaciones refinadas y música ambiental, ahora estaba sofocado por un tipo diferente de silencio, ese que solo se instala después de algo violento, innecesario e irreversible. Ricardo seguía sentado, pero su postura era de ataque permanente, los puños aún cerrados sobre el mantel, la mandíbula apretada, los ojos fijos en la nada. No había victoria en su furia, solo la sombra de un hombre que sabía, aunque no lo admitiera, que había ido demasiado lejos. Al otro lado de la mesa, Sebastián sostenía el tenedor sin poder llevarse la comida a la boca. Su pecho subía y bajaba a un ritmo distinto, como si algo se estuviera moviendo dentro de él. De repente soltó el cubierto con suavidad y colocó las manos sobre sus piernas. Miró hacia abajo, frunció el rostro y murmuró casi sin sonido: «Papá». Ricardo no reaccionó. Seguía mirando la pared, tratando de contener la tormenta que él mismo había provocado. «Papá, mis piernas están calientes.
repitió el niño con un hilo de voz entre el miedo y la sorpresa. El padre se volvió lentamente, primero con escepticismo, luego con un leve susto en los ojos. ¿Cómo que están calientes? Sebastián tocó su rodilla con los dedos y tragó saliva con dificultad. Estoy sintiendo algo de verdad. Estoy sintiendo mis piernas. Las palabras salieron rasgadas, como si lucharan por existir tras años sepultadas en el silencio. Ricardo se enderezó en la silla, se acercó y sostuvo el rostro de su hijo entre las manos, obligándolo a repetir lo que acababa de escuchar. Dímelo otra vez. Tú estás sintiendo ¿qué? Hormigueo, papá. Estoy sintiendo hormigueo en las piernas. Es leve, pero siento algo real. El mundo pareció detenerse. Ricardo retrocedió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La arrogancia, el desprecio, la certeza absoluta de que todo era un fraude, se derrumbaron con un solo susurro de su hijo. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás con estrépito. Los meseros se sobresaltaron, las miradas de todos los comensales se clavaron en él, pero esta vez no le importó nada. Tomó su saco, arrojó un billete de gran denominación sobre la mesa sin contar, sin calcular, solo huyendo de su propia incredulidad, y salió corriendo por la puerta principal del restaurante, empujando a los clientes que se interponían en su camino. En la acera caliente del mediodía, sus ojos escudriñaban los alrededores con desesperación creciente. «Niña», gritó sin conocer su nombre. «Niña, ¿dónde estás?». Corrió hasta la esquina, miró a ambos lados de la avenida, cruzó sin fijarse en el semáforo. Estuvo a punto de ser atropellado por un taxi que frenó chirriando las llantas. Giró la cabeza en todas las direcciones como un hombre completamente perdido dentro de sí mismo. Llamó, suplicó, corrió hasta la plaza del frente. Buscó en las sombras de cada árbol, detrás de cada kiosco, pero no había rastro de ella. Ninguna niña, ninguna silueta, solo el eco de su propia voz, rebotando en las paredes indiferentes de la ciudad. El sudor le escurría por la frente, empapando su camisa cara, pero no se detenía. Sentía el corazón atrapado en la garganta, latiendo de forma irregular. «Por favor, vuelve», murmuraba sin arrogancia, sin control, sin nada de su poder habitual. Solo un hombre completamente roto, ante algo que no comprendía y que lo superaba por completo. Lo que más le dolía no era el arrepentimiento de haberla echado del restaurante, era la terrible comprensión de que ella había estado ahí, al alcance de su mano, y él la había tratado como basura, como una amenaza, como si fuera una loca peligrosa. Y ahora Sebastián decía que estaba sintiendo sus piernas después de 5 años, 5 largos años de esperanzas muertas. Cuando Ricardo finalmente regresó al restaurante, jadeando y derrotado, la mesa estaba vacía. Los platos se habían enfriado por completo. Sebastián solo miraba por la ventana, con una expresión que mezclaba esperanza y melancolía. Había lágrimas en los ojos del niño, pero no eran de tristeza. «¿Se fue, verdad?», preguntó sin apartar la vista de la calle, como si aún esperara verla aparecer. Ricardo se sentó despacio, completamente derrotado. Se pasó la mano por el rostro como si quisiera borrar al hombre que había sido hasta ese momento. «Ella era real, hijo, y no supe verlo. No supe verlo», susurró con la voz quebrada. No se dijeron más palabras porque no quedaba nada por decir. Solo el peso aplastante de una certeza terrible había dejado escapar la única oportunidad real de ver a su hijo caminar de nuevo. En los días que siguieron, Ricardo Mendoza dejó de ser el multimillonario intocable y calculador que todos conocían. Se convirtió en un hombre al borde del colapso emocional, consumido por una obsesión que crecía cada hora. Recorrió la ciudad como un alma en pena, desfigurado por la culpa y la desesperación. Contrató a los mejores investigadores privados del país, revisó meticulosamente cámaras de seguridad de restaurantes, estaciones de metro, plazas públicas, centros comerciales, pagó sobornos sustanciales a empleados de terminales de autobuses, revisó registros de hospitales, albergues, iglesias, hasta los callejones más oscuros. No dormía, apenas comía. Sus llamadas se volvieron frenéticas, su voz más desesperada con cada conversación. «Pago lo que sea, pero encuentren a esa niña. Tiene alrededor de 9 años, piel morena, cabello oscuro recogido en trenzas, ojos intensos y penetrantes. Vuelvan a revisar cada lugar. Busquen en las calles, en los barrios marginales. Necesito encontrarla como sea».
Mientras el mundo a su alrededor intentaba seguir con normalidad, Ricardo se hundía más y más en un pozo que él mismo había cavado y del cual ninguna cantidad de dinero parecía alcanzar la salida. Sebastián, por su parte, también sintió profundamente la ausencia. Por un breve momento, había vuelto a tener esperanza real. Durante esas primeras horas después del encuentro en el restaurante, logró mover los dedos de los pies. Sonrió por primera vez en meses. Le dijo a su padre: «Papá, se está calentando otra vez. Puedo sentir algo moviéndose». Pero entonces, como si el tiempo se hubiera agotado inexorablemente, todo se detuvo. Las piernas volvieron a dormirse. La sensación desapareció como si nunca hubiera existido. Y eso destruyó completamente a Ricardo. «No puede ser solo coincidencia. No puede», repetía una y otra vez, caminando de un lado a otro en su mansión vacía. «Ella comenzó algo, y yo la eché como a un animal. Soy un imbécil». Fue en una madrugada fría, después de más de una semana de búsqueda infructuosa, que sonó el teléfono. Ricardo contestó al primer timbrazo, con el corazón acelerado. Del otro lado, la voz rasposa de uno de los investigadores que había contratado: «Señor Mendoza, encontramos a una niña con las características que describió. Está en un albergue de la zona norte de la ciudad, con su madre». Antes de que la llamada terminara, Ricardo ya tenía la llave del coche en la mano. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos por las noches sin dormir, la barba sin afeitar. Ya no parecía el ejecutivo temido e imponente de antes, sino un padre desesperado rogando por una última oportunidad de redención. El albergue era un edificio sencillo y modesto, con paredes descascaradas y una escalera de concreto desgastada por el tiempo y el uso constante. Al llegar, fue recibido con desconfianza comprensible. Nadie entendía qué hacía un hombre en un auto de lujo ahí a esa hora de la madrugada, pero él solo mostró una foto que había mandado a dibujar, describió las características de la niña y siguió adelante con determinación. Caminó por pasillos angostos, llenos de dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva, juguetes rotos esparcidos por el suelo, colchones delgados acomodados donde cabían. El olor a desinfectante apenas disimulaba la humedad persistente. Cada paso parecía arrastrarlo hacia un pasado que había enterrado deliberadamente. Cuando se abrió la puerta de uno de los cuartos más pequeños, Ricardo se detuvo en seco. Sus ojos fueron directos hacia la niña que dormía acurrucada sobre una cobija delgada y raída. Era ella, exactamente la misma que había enfrentado su orgullo con ojos serenos en el restaurante, la misma que había tocado las piernas de su hijo con esa fe silenciosa e inquebrantable. Pero fue al ver a la mujer sentada a su lado, con expresión abatida y cansada, que el suelo pareció desaparecer completamente bajo sus pies. Ricardo dio 2 pasos vacilantes dentro del cuarto, pero se detuvo, completamente desorientado. «No. Esto no es posible», murmuró con la voz temblorosa, casi inaudible. La mujer alzó el rostro lentamente. A pesar del tiempo transcurrido, de las marcas inevitables de la vida, de la delgadez y el cansancio evidente en la mirada, él la reconoció inmediatamente. «Valentina», dijo como quien ve un fantasma del pasado. Ella no mostró ni pizca de sorpresa. Su rostro se endureció como quien ya esperaba la reaparición de una vieja deuda pendiente. «Tardaste en reconocerme, pero sí, soy yo, Ricardo», respondió con voz firme pero cargada de resentimiento contenido. Él dio otro paso, como si aún no estuviera completamente convencido de lo que veía. «¿Qué haces aquí?» Ella es tu hija». Valentina asintió con un pequeño gesto, sin apartar la mirada desafiante. «Sí, lo es. Y tú la echaste de un restaurante como si fuera una molestia cualquiera, exactamente igual que hiciste conmigo hace años». El impacto de sus palabras cayó como un puñetazo directo al estómago. Ricardo retrocedió un paso, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Su mente viajó inevitablemente hacia el pasado. Valentina había trabajado en su empresa durante 3 años. Era una de sus empleadas más prometedoras, competente, comprometida, elogiada por todos sus superiores. Tenía un futuro brillante dentro de la compañía. Pero cuando quedó embarazada, empezó a llegar tarde ocasionalmente, a faltar algunos días por malestar. Su rendimiento bajó ligeramente, y él, sin dudarlo, sin diálogo, sin la más mínima muestra de empatía, la despidió sin contemplaciones. «Yo no sabía que estabas pasando por todo esto. No sabía que ella era tu hija», balbuceó patéticamente.
Claro que no lo sabías, respondió ella con sequedad cortante, porque nunca quisiste saberlo. Para ti yo solo era un número en una hoja de cálculo. Durante unos segundos eternos, el silencio se impuso en el cuarto pequeño. Ricardo miró a la niña dormida y sintió que el corazón le pesaba como una piedra. La misma niña a la que había humillado públicamente era hija de alguien a quien había descartado como basura. Entonces habló más bajo, con voz casi temblorosa. Ella tocó a mi hijo y él sintió sus piernas por primera vez en 5 años. Después se fue, pero ella comenzó algo, Valentina. Y necesito entender qué está pasando. Valentina cruzó los brazos, respiró hondo. No había espacio para el perdón fácil en ese momento, pero tampoco puertas completamente cerradas. La pregunta no es si quieres entender. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar ahora lo que no quisiste oír antes? Sí, por favor, dijo Ricardo con desesperación palpable. Te lo ruego. Valentina permaneció unos segundos en silencio, como si algo aún le atara las palabras en la garganta. Pero al mirar a su hija dormida, su pecho pareció finalmente liberar todo lo que había estado conteniendo durante años. ¿Quieres entender lo que pasó después de que me despediste? Comenzó con una voz firme, pero quebrada por la emoción contenida. Te lo voy a contar todo, sin omitir nada. Después de que me echaste estando embarazada, sin siquiera escuchar mis explicaciones, mi vida se convirtió en un campo de batalla diario. No conseguí trabajo en ningún lado durante meses. Nadie quería contratar a una mujer a punto de parir. Ricardo bajó la mirada, consumido por una mezcla de vergüenza e impotencia que no había sentido jamás. Pasé todo el embarazo en albergues como este, durmiendo en un colchón manchado en el piso, rodeada de extraños. Di a luz completamente sola en un hospital público saturado, sin nadie a mi lado, sin nadie que me sostuviera la mano. Cuando salí del hospital, no tenía a dónde ir. Me fui a la calle con ella recién nacida, yo tratando de amamantar a una bebé en el frío, con hambre constante, sin dinero, sin esperanza. Ella creció en banquetas, refugios temporales, filas interminables de sopa popular. Vi a mi hija toser durante semanas por falta de cobijas adecuadas, desmayarse por falta de comida nutritiva. Valentina se pasó la mano por el rostro como quien intenta borrar una película que nunca quiso protagonizar. Todo eso empezó cuando decidiste que yo ya no servía, porque mi rendimiento bajó un poco. Claro que bajó. Estaba generando una vida dentro de mí, pero para ti me convertí en solo un número en rojo que había que eliminar. Ricardo respiraba con dificultad creciente. Quería responder, justificarse, suplicar perdón, pero no había palabras que alcanzaran frente a la magnitud de lo que estaba escuchando. Ella creció así, sin cuarto propio, sin juguetes, sin fiestas de cumpleaños, sin estabilidad. Pero desde muy pequeña, Luna siempre tuvo algo diferente. Algo que no sé cómo explicar. Una mirada, una presencia especial. No sé cómo describirlo, pero parecía saber cuándo alguien necesitaba algo realmente importante. Se acercaba a las personas correctas en los momentos justos, nunca por atención o reconocimiento. Era como si pudiera ver lo que nadie más podía ver. Miró a su hija con ternura infinita y continuó. Un día vio a un hombre sentado en la banqueta, llorando desconsoladamente. Me dijo, él necesita ayuda, mamá. Está muy enfermo por dentro. Y cuando se acercó y lo tocó suavemente, él se derrumbó completamente. Empezó a llorar como un niño pequeño. Nos contó que iba a suicidarse esa misma noche, pero no lo hizo porque una niña se sentó a su lado y le dijo, tú todavía eres bueno por dentro. Eso pasó muchas veces con diferentes personas. Personas tristes, enfermas, completamente rotas por la vida. Ella simplemente siente cosas que otros no pueden sentir. No hay otra palabra para describirlo. Ricardo miraba a la niña como si estuviera ante algo sagrado, algo que trascendía su comprensión. Su mente aún intentaba procesar que esa pequeña, rechazada e invisible para el mundo, había salvado no solo la vida de desconocidos, sino ahora tal vez también la de su propio hijo. La vi entrar al restaurante como si lo supiera de antemano, como si fuera directamente hacia donde tenía que ir, dijo en un susurro apenas audible. Porque eso fue exactamente lo que pasó, confirmó Valentina. Se despertó ese día y me dijo, hoy vamos a encontrar a alguien muy importante. Yo voy a ayudar a alguien que lo necesita mucho. Y solo pidió un plato de comida a cambio, añadió Ricardo con voz quebrada.
Ella no pidió comida como una moneda de cambio, aclaró Valentina con firmeza. Solo te estaba poniendo a prueba. Quería entender qué tipo de persona eras realmente, si tenías compasión en el corazón. Valentina se levantó despacio, cruzó los brazos y lo miró directamente a los ojos. Y aún después de todo lo que hiciste, sin saber que tú eras el mismo hombre que nos dejó sin suelo bajo los pies, ella eligió ayudar a tu hijo de todas formas. Porque no guarda rencor en el corazón. Ella lleva un propósito y tú tuviste la oportunidad de verlo, pero la echaste como si fuera una farsante peligrosa. Ricardo dio un paso al frente, con la voz completamente atragantada por la emoción. Perdón, sé exactamente lo que hice, lo arruiné todo completamente. Pero quiero pedir una nueva oportunidad, no para olvidar el pasado, sino para empezar de otra forma, para hacer las cosas bien. Valentina mantuvo la mirada firme, sin responder inmediatamente, pero esta vez, la dureza ya no era exactamente la misma. Había un tipo nuevo de cansancio ahí, el de alguien que ya ha luchado demasiado tiempo, y en el fondo solo quiere encontrar un poco de paz. Vengan conmigo, dijo finalmente, las dos. No es limosna ni caridad barata, es lo que se merecen, es lo que necesito hacer para empezar a reparar el daño. El silencio que siguió no duró mucho. Luna, despierta desde hacía algunos instantes, había estado escuchando toda la conversación en silencio. Cuando Ricardo terminó su súplica, solo miró a su madre, luego a él. ¿Podemos irnos, mamá?, preguntó con naturalidad. Eso fue todo lo que dijo, pero eso ya era mucho más significativo que cualquier palabra explícita de perdón. La noche cayó despacio sobre la mansión de Ricardo Mendoza, como si el cielo dudara en apagar completamente las luces del día. Era extraño verla así, iluminada, pero no por ostentación. Por primera vez en años, esa casa enorme de líneas arquitectónicas rectas y paredes frías parecía albergar algo más que lujo vacío. Parecía guardar esperanza genuina. Cuando Valentina y Luna cruzaron la gran puerta de entrada de roble tallado, Ricardo se ofreció para mostrarles las habitaciones que había preparado, pero Luna solo lo miró con esa serenidad característica y dijo: «Quiero estar un rato con Sebastián, solo nosotros dos en su cuarto». Ricardo dudó por un segundo, sorprendido por la firmeza tranquila de la niña. Luego simplemente asintió e indicó el camino. «Claro, siéntanse como en casa. Estaré aquí afuera si me necesitan para cualquier cosa». Luna avanzó con ligereza, como si ya supiera exactamente a dónde dirigirse. No pidió ayuda ni miró hacia atrás. Caminaba por los pasillos con pasos suaves, como si conociera el lugar sin haberlo pisado antes. No se intimidaba con los cuadros caros, las alfombras persas auténticas, los muebles de diseño europeo. Era como si todo ese ambiente no pudiera tocarla, como si su presencia invirtiera completamente el poder del lugar. Sebastián estaba en su cuarto, sentado en la cama con la mirada fija en la ventana que daba al jardín. Cuando oyó la puerta abrirse suavemente, no se sorprendió, pero tampoco sonrió. Era como si la hubiera estado esperando durante días. Ella entró despacio, cerró la puerta con delicadeza, y lo miró como quien pide permiso antes de actuar. «Hola», dijo ella en voz baja. «Hola», respondió él con una voz más viva de lo habitual, con un matiz de esperanza que había estado ausente durante mucho tiempo. Luna caminó hasta el lado de la cama, y se sentó en el suelo frente a él, manteniendo las piernas cruzadas. Permaneció unos segundos en silencio, solo observándolo con atención. Sebastián bajó la mirada, ligeramente avergonzado. «Mis piernas dejaron de sentir otra vez», dijo con tristeza evidente. «Después de que te fuiste, todo volvió a ser como antes». «Solo están dormidas», respondió Luna con naturalidad. «A veces el alma tarda un poco más en despertar todo por dentro. Es normal». La niña tomó sus manos pequeñas y frágiles, y las sostuvo con una firmeza sorprendente para su edad. «¿Confías en mí?», preguntó mirándolo directamente a los ojos. Sebastián asintió sin dudar. «Desde el restaurante, desde el momento en que me miraste por primera vez». Ella sonrió levemente y entonces, con toda la calma del mundo, colocó sus manos sobre las rodillas de él. Cerró los ojos y no dijo nada más. El cuarto permaneció en un silencio profundo y expectante. Afuera los jardines estaban oscuros, bañados solo por la luz plateada de la luna que atravesaba el vidrio. Dentro solo se oía la respiración pausada de ambos. Y entonces lentamente, algo cambió de forma palpable. Sebastián abrió los ojos de par en par,
como si hubiera recibido una descarga eléctrica suave. La sensación comenzó como un calor delicado, luego una presión ligera, después algo que se movía deliberadamente por dentro de sus piernas. «Está pasando otra vez», susurró con la voz entrecortada por la emoción. Pero esta vez es diferente, más fuerte. Luna seguía en silencio absoluto, como si su energía fluyera directamente a través de sus manos pequeñas hacia el cuerpo del niño. Sebastián soltó un suspiro fuerte y profundo. Los dedos de sus pies se contrajeron visiblemente. El músculo de la pantorrilla tembló como si estuviera recordando cómo funcionar. Llevó las manos hasta las piernas, como queriendo confirmar con el tacto lo que estaba sintiendo por dentro. Está hormigueando por todas partes. De verdad. Ahora es muy fuerte, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Con esfuerzo y concentración, empujó los pies contra el suelo. Primero uno, luego el otro. La cama crujió levemente bajo el movimiento. Apoyó las manos en los brazos de la silla y con los ojos abiertos de par en par, hizo fuerza hacia arriba. Luna lo miraba ahora, inmóvil, completamente atenta. Y entonces sucedió, se levantó. Las piernas temblorosas, el cuerpo inestable, pero estaba completamente de pie por primera vez en 5 largos años. «Estoy de pie», repetía como si necesitara oírse para creerlo. «Realmente estoy de pie. Puedo sentir el suelo bajo mis pies. Ya estás despertando por dentro y por fuera», dijo Luna con una sonrisa tranquila. «Solo le recordé a tu cuerpo que aún sabe cómo caminar. Nunca lo olvidó realmente». La puerta se abrió despacio y Ricardo apareció en el umbral. Había estado esperando afuera durante más de 1 hora, respetando completamente la petición de la niña. Pero al ver a su hijo de pie en medio del cuarto, con las manos temblorosas levantadas en el aire como si estuviera aprendiendo a volar, cayó de rodillas sobre el suelo de mármol. El impacto emocional fue tan abrumador que no hubo gritos ni reacciones exageradas, solo lágrimas silenciosas, fuertes, desesperadas de alivio y gratitud. Se arrastró hasta su hijo, lo abrazó por las piernas, luego por el torso, después por el rostro, como si quisiera sostener cada centímetro de ese milagro imposible con sus propias manos. «Tú estás caminando», repetía en shock total. Sebastián lloraba, pero sonreía al mismo tiempo con una felicidad que parecía iluminar todo el cuarto. «Ella es como una superheroína, papá». Me despertó completamente por dentro. Ricardo volvió el rostro hacia Luna, que solo los observaba con serenidad absoluta, sin orgullo, sin alardes, como quien sabe que lo importante no es ser visto, sino ser necesario cuando alguien lo requiere. Y en ese cuarto donde ningún médico especialista, terapeuta experimentado ni científico renombrado había podido entrar con éxito, una niña había logrado lo que nadie más pudo. Sin aplausos, sin testigos, sin reconocimiento, solo con fe pura. Ricardo seguía arrodillado en el suelo del cuarto cuando Sebastián, con pasos cortos e inseguros pero decididos, lo ayudó a levantarse. Era como si el hijo ahora sostuviera al padre, no con fuerza física, sino con el milagro que llevaba en las piernas y en la mirada renovada. El hombre se secó el rostro sin saber qué decir, todavía completamente aturdido por lo que había presenciado. Quería agradecer de 1000 formas diferentes, quería disculparse por todo el pasado, quería hacerlo todo al mismo tiempo. Pero Luna, sentada tranquilamente en la esquina del cuarto, solo observaba en silencio. Su rostro no mostraba exaltación, no había vanidad infantil ni triunfalismo, solo esa calma profunda como si aquello para ella fuera apenas el comienzo de algo mucho más grande. Horas después, ya en la sala principal de la casa, Ricardo servía agua con las manos temblorosas que aún no lograban estabilizarse completamente. Valentina se había sentado en el sofá de cuero al lado de su hija, aún sin poder creer totalmente lo que estaba viviendo. Sebastián, recostado entre los cojines, sonreía con la serenidad de quien se ha reencontrado con algo que creía perdido para siempre. Ricardo caminaba de un lado al otro de la habitación. Necesitaba hablar, hacer algo concreto, romper ese silencio con un gesto a la altura de lo que había sucedido. «Yo no sé cómo agradecerles esto», comenzó con voz entrecortada. «Ustedes cambiaron absolutamente todo, de verdad. Pasé la vida entera tratando de controlar el mundo con dinero, con influencia, con poder, y nada de eso funcionó jamás. Pero ustedes dos hicieron lo imposible con las manos vacías». Valentina escuchaba atentamente, pero mantenía la mirada fija en Luna,
como si supiera que era de su hija de donde vendría la respuesta que realmente importaba. No solo quiero agradecer, continuó Ricardo, quiero actuar de forma concreta. Les voy a dar todo lo que necesiten para vivir dignamente. Una casa cómoda, seguridad económica, dinero suficiente, un trabajo como te lo mereces, Valentina. Y Luna, el mejor colegio, las mejores oportunidades. Lo que yo pueda hacer, lo haré. Ustedes se merecen el mundo entero. El silencio duró solo unos segundos hasta que la voz dulce, pero sorprendentemente firme de Luna se alzó como un rayo de sol atravesando la ventana. Aceptamos la ayuda, dijo con naturalidad. Ricardo respiró aliviado, pero antes de que pudiera sonreír completamente, ella continuó con una claridad que cortaba el aire. Pero eso no es suficiente. Las palabras atravesaron la sala con una fuerza que no coincidía con el tamaño del cuerpo que las pronunció. Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿Cómo que no es suficiente? Luna lo miró directamente. No con enojo ni con arrogancia, sino con un tipo de claridad que viene de muy adentro, como quien ve más allá de la superficie de las cosas. Tienes que cambiar de verdad, no solo para ayudarnos a nosotras, sino para convertirte en alguien que ya no lastime a nadie más, dijo con una sabiduría que trascendía su edad. Ricardo quedó inmóvil, como si estuviera frente a un tribunal invisible. Sebastián se sentó despacio, completamente atento. Valentina también guardó silencio expectante. Tienes mucho, señor Ricardo. Tienes poder, tienes voz, tienes alcance sobre muchas personas, pero mientras eso solo se use para mantener todo como está, para proteger tu comodidad, no sirve de nada realmente. Tienes que enseñarle a tu hijo lo que está bien, mostrarle que las personas se equivocan, pero pueden enmendarlo si realmente quieren, que el dinero puede ayudar, pero solo si se usa para levantar a quienes han caído, no para pisotear a quienes están levantándose, y que el arrepentimiento no puede ser solo un sentimiento que se siente bonito. Tiene que convertirse en acción que cambie la vida de otros. Esas palabras parecían simples en la superficie, pero cortaban profundo hasta la médula. Ricardo sintió como si algo dentro de él estuviera siendo expuesto completamente. Pero en lugar de defenderse solo bajó la mirada porque era verdad, porque lo sabía en el fondo, porque tal vez era exactamente lo que siempre había necesitado oír. Tienes razón, dijo él con la voz quebrada por la emoción. Por primera vez en mi vida, alguien me dice eso mirándome directamente a los ojos y lo entiendo completamente. Luna se levantó del sofá, fue hasta él y tomó su mano con firmeza. Tu hijo empezó a caminar, ahora es tu turno de empezar a caminar también, dijo con una sonrisa que parecía contener años de sabiduría. Y luego lo soltó con un gesto leve, pero que pesó como un juramento sagrado. El futuro aún no tenía forma definida. Pero en ese instante Ricardo sabía con absoluta certeza que no bastaba con arreglar el presente. Era hora de reconstruir el pasado con acciones concretas y tal vez, solo tal vez, convertirse en alguien de quien no tuviera que avergonzarse cuando se mirara al espejo. Las palabras de Luna resonaron dentro de Ricardo como una orden silenciosa, pero imposible de ignorar. No se trataba solamente de bondad superficial. Se trataba de reparación profunda y real. Y él lo sabía por primera vez con absoluta certeza. El tiempo de los discursos vacíos había terminado definitivamente. Lo que viniera después tenía que ser visible, tangible. Tenía que tocar otras vidas como la de Valentina, como la del propio Sebastián, como la de esa niña que sin pedir nada a cambio, lo había visto como alguien aún capaz de transformarse. En los días que siguieron, los primeros pasos fueron casi tímidos, pero consistentes y determinados. Ricardo comenzó dentro de su propia empresa, donde durante años había reinado con frialdad y distancia calculada. Llamó a todos los directores a reuniones urgentes, convocó a los jefes de departamentos, pidió informes detallados de ex empleados despedidos en procesos dudosos durante la última década. Creó un comité interno específicamente para revisar todas las desvinculaciones de los últimos 5 años, especialmente aquellas que involucraran a madres solteras, empleados con problemas familiares o situaciones personales difíciles. Quiero reencontrar a cada persona que sufrió una injusticia aquí dentro. Y quiero mirarlas a los ojos, dijo enfrentándose a una sala llena de ejecutivos completamente perplejos por este cambio radical. La noticia se esparció por toda la empresa como una onda de choque. Era como si un viento de cambio recorriera los pasillos. Empleados que antes bajaban la cabeza al verlo pasar,
Ahora lo observaban con curiosidad y un cierto respeto silencioso, esperando ver si realmente era capaz de sostener esta transformación. Pero Ricardo no se detuvo ahí. Reunió las ganancias extraordinarias de la última década, revisó meticulosamente todas las inversiones, recortó excesos personales que durante años había considerado normales y donó millones a instituciones que atendían específicamente a madres solteras, mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, niños en albergues y programas de rehabilitación infantil. No lo anunció en redes sociales, no contrató agencias de relaciones públicas para maximizar la publicidad, no buscó reconocimiento mediático, solo lo hizo con discreción absoluta, con propósito claro. Sebastián lo acompañaba en muchas de esas acciones. Comenzaron a visitar albergues juntos, clínicas públicas, escuelas en barrios marginales. El niño, ahora caminando aunque aún con algo de inseguridad, empezó a preguntar todo con esa curiosidad natural de la infancia. Quería saber por qué esas personas estaban ahí, por qué algunos lugares no tenían camas suficientes, por qué algunos niños no tenían padres, por qué algunos adultos parecían tan tristes. Ricardo respondía como podía, y cuando no sabía qué decir, simplemente escuchaba. Era la primera vez en años que aprendía más de lo que enseñaba, que recibía más de lo que daba. «Papá, ¿vamos a seguir haciendo esto?», preguntó Sebastián después de una visita particularmente emotiva a una ONG que cuidaba a niños con diferentes tipos de discapacidad. Ricardo lo miró con los ojos llenos de lágrimas que ya no intentaba ocultar. «El resto de nuestras vidas, hijo. Ahora vivimos para esto, para reparar el daño y construir algo mejor». Y vivían realmente para eso. Juntos crearon un programa integral de rehabilitación infantil con fisioterapia completamente gratuita. Ampliaron la capacidad de varios hogares de acogida. Establecieron un fondo de becas dentro de su propia empresa. Ricardo implementó una cláusula contractual que obligaba a reservar un porcentaje específico de vacantes para madres que estuvieran comenzando de nuevo, para personas en proceso de reinserción social. Era otro hombre completamente, pero más que eso, era un hombre convirtiéndose en quien debía haber sido desde el principio. A veces en medio de reuniones con líderes comunitarios o durante visitas a proyectos sociales, Ricardo se sorprendía mirando a Sebastián y pensando en Luna. Ella no pedía nada, no exigía aplausos ni reconocimiento, solo seguía con su madre, estudiando en silencio, observando todo a distancia, pero su presencia se sentía en cada gesto de transformación. Era como si la renovación hubiera comenzado con ella y siguiera expandiéndose en círculos invisibles, pero increíblemente poderosos. Con el paso de las semanas, la gente empezó a notarlo inevitablemente. Periodistas investigaron los cambios dramáticos, colegas de negocios desconfiaban abiertamente, algunos criticaban con dureza, otros se burlaban, pero a Ricardo ya no le importaba la opinión pública. Por primera vez en su vida, su reputación no estaba basada en cifras financieras, sino en algo infinitamente más valioso: la verdad de sus acciones. No buscaba redención pública ni perdón mediático, buscaba impacto real y lo estaba encontrando en cada mano estrechada con sinceridad, en cada hogar restaurado, en cada mirada de esperanza genuinamente recuperada. El sol brillaba alto cuando Ricardo estacionó el auto frente a una casa de un solo piso, recién pintada de colores cálidos, con ventanas amplias y un pequeño jardín con flores recién sembradas que aún guardaban el aroma de la tierra húmeda. Era una mañana tranquila, pero había algo en el aire que hacía parecer que el tiempo se había desacelerado solo para que ese momento específico ocurriera con la solemnidad que merecía. En el asiento trasero, Luna y Valentina miraban por la ventana sin saber exactamente a dónde las había llevado. Sebastián, en el asiento delantero, sonreía con los ojos encendidos de expectativa genuina. «¿Dónde estamos?», preguntó Valentina frunciendo el ceño con curiosidad. Ricardo bajó del coche, caminó hacia el costado y abrió la puerta para ellas con un gesto respetuoso, casi ceremonial. «Quiero mostrarles algo», dijo con voz emocionada. «Algo que es completamente de ustedes». Ambas bajaron confundidas, caminando lado a lado hacia la entrada. Al llegar frente al portón de madera tallada, Ricardo extendió un manojo de llaves hacia Valentina. «Esta casa fue construida pensando en ustedes. Cada pared, cada detalle fue diseñado para ustedes, no por caridad ni por lástima, sino porque merecen empezar de nuevo en un lugar que respeta la historia que llevan y honra el futuro que van a construir».
Valentina abrió mucho los ojos, completamente abrumada. Por un momento no pudo hablar. Pasó la mano por el portón, luego por la madera suave de la puerta. Era real, sólido, permanente. Esto es para nosotras, susurró con incredulidad. Para ustedes. Y hay más, dijo Ricardo abriendo la puerta con cuidado. Adentro, una casa completamente viva, sala iluminada naturalmente, cocina equipada con frutas frescas en el frutero, electrodomésticos nuevos. 2 habitaciones perfectamente amobladas, una de ellas con paredes pintadas de azul claro, repleta de libros apropiados para la edad, juguetes sencillos pero de calidad, y un escritorio bajo la ventana con vista al jardín. Sobre la cama individual, un uniforme escolar nuevo, cuidadosamente doblado, con el nombre de Luna bordado en el bolsillo. Ella va a estudiar donde quiera, ya está inscrita en el mejor colegio de la zona, explicó Ricardo, y dirigiéndose a Valentina, sacó un sobre del bolsillo y lo puso en sus manos. Tienes un empleo garantizado, no como favor ni por lástima, sino porque tu capacidad siempre mereció un lugar destacado. Te estuve robando años de desarrollo profesional. Ella abrió el sobre con manos temblorosas. Era un contrato justo, con un salario digno, beneficios completos. Por primera vez en años no tendría que elegir entre sobrevivir y cuidar adecuadamente a su hija. Luna caminó hasta el centro de la sala y miró a su alrededor con esa calma característica. Luego miró a Ricardo, que ahora la observaba en silencio, esperando cualquier señal, un gesto, una palabra, una sonrisa de aprobación. Ella se acercó a él despacio, levantó la vista y dijo: la casa es hermosa, el trabajo es justo, la escuela es maravillosa, pero nada de eso es lo más importante. ¿No?, preguntó Ricardo confundido pero expectante. Ella negó con la cabeza suavemente. Lo más importante es el cambio que estás haciendo, no solo en nuestra vida, sino en la de todos los que todavía puedes alcanzar. Eso es lo que realmente vale. Esa frase cayó sobre él como una bendición inesperada. No había acusación, no había reproche, solo la constatación serena de alguien que había visto germinar la semilla de la transformación y ahora observaba los primeros frutos maduros. Sebastián se acercó, tomó la mano de la niña y dijo con los ojos brillando de admiración: eres como una chispa, ¿sabes? Enciendes a las personas por dentro y las ayudas a recordar quiénes pueden ser. Luna sonrió con ternura. Solo tenemos que recordarles a las personas quiénes eran antes de que se olvidaran de sí mismas. Todos llevan luz adentro, solo necesitan que alguien les ayude a encenderla otra vez. Ricardo respiró hondo, miró al cielo azul despejado, luego a esa niña extraordinaria que lo había confrontado, sanado y liberado de sí mismo. Abrazó a Valentina con respeto profundo, abrazó a Luna con gratitud infinita. Y ahí, con los 4 reunidos en silencio, en un nuevo hogar construido literalmente sobre las ruinas de antiguos errores, algo se completó, algo que ninguna fortuna podría jamás comprar con dinero. Era un nuevo comienzo, pero sobre todo era el reconocimiento del verdadero valor de las personas, de la humildad genuina y de la fe que mueve montañas. Y todo empezó con una niña que solo pidió un plato de comida a cambio de un milagro que cambiaría para siempre la vida de quienes tuvieron la sabiduría de escucharla.